sus pantallas, de sus dispositivos. Me indican si ven. Muy bien. Vamos a ingresar a lo que es la biotecnología verde o biotecnología vegetal. La biotecnología vegetal es aquella en la cual utiliza diferentes tipos de equipos, las cuales van a ser utilizados para poder manipular los vegetales. Desde un punto de vista netamente bioquímico hasta un punto de vista genético, ¿sí? Entre ellos tenemos la cabina de flujo laminar. Esta cabina de flujo laminar es un equipo que el aire se introduce a través de unos conductos que vienen del exterior hasta la parte interna. Y en la parte interna existen unos filtros llamados EPA, las cuales son las que van a retener las partículas y retienen los microorganismos, retienen a los virus, retienen aquello que contamina, retienen a los hongos, es decir, que van a retener todos esos componentes. Y en la parte interna van a contener los fluorescentes, que son de luz normal, y los germicidas, ¿sí? Para poder tener esta área totalmente estéril. Pueden ser de flujo vertical o de flujo horizontal. ¿Sí? Los de flujo vertical son aquellos que fluyen en este sentido, muy utilizado para los virus. Y de flujo horizontal para el cultivo in vitro o para las manipulaciones en lo que son los vegetales, ¿sí? La estructura química de aquí es de epóxido, la cual evita que reactivos químicos dañen la parte metálica. Se suele desinfectar con etanol, ¿sí? Y también se puede utilizar hipoclorito de sodio, ¿sí? Dependiendo de las técnicas. Luego tenemos las cámaras de cultivo. Estas son las cámaras de cultivo donde se van a llevar a cabo el desarrollo de los vegetales después de haber sido tratados aquí en esta cabina de flujo laminar, ¿sí? Y tenemos centrífugas de diferentes capacidades para poder extraer tanto el material genético, poder separar componentes principales de la muestra y luego llevar a la cámara de cultivo. En estos tipos de laboratorios, los crioconservadores son fundamentales, ¿sí? Se las utiliza para conservar el material vegetal, el material genético, para pulverizar, es decir, estos crioconservadores son de utilidad. En las cámaras de cultivo se produce el crecimiento de las plántulas hasta llegar a los invernaderos. Entonces, esto es un tipo de material que sí o sí tiene que haber en un laboratorio de biotecnología vegetal. Las características de las cabinas de flujo laminar van a ser aquellas en las cuales en la parte interna se puede utilizar un estereomicroscopio para poder observar los callos, para poder observar la totipotencialidad que tienen las células, ¿sí? Dentro de esta cabina de flujo laminar, ¿sí? Dentro de ella, entonces se llevan a cabo los pasos de la micropropagación, ¿sí? Aquí es simplemente las características que ya les he mencionado acerca de esta cabina de flujo laminar. No voy a accionar el video para no aumentar el tiempo, que ya estamos ya 1 hora, ¿sí? Bien. Los crioconservadores, estos son importantes debido a que podemos transportar el material genético, podemos transportar los explantos, ¿sí? Podemos transportar los callos, los protoplastos, los híbridos, ¿sí? Y que van en una temperatura de -5 hasta -80 grados centígrados, una temperatura en la cual se conservan. O también podemos romper el material vegetal hasta obtener
el material genético que se va a conservar entre -5 a -80 grados centígrados. Es decir, estos crioconservadores son muy útiles en el área de la biotecnología verde. Las cámaras de cultivo in vitro tienen características importantes, porque aquí es donde van a crecer las plántulas. Y para ello tienen que tener un control adecuado de lo que es el fotoperiodo, ¿sí? De lo que es la temperatura, la humedad, ¿sí? Las características de cada uno de los niveles de estas cámaras de cultivo. Sin estas cámaras de cultivo, la micropropagación no sería posible en los laboratorios de biotecnología. Tienen diferentes niveles, pueden ser fijos o pueden ser móviles. ¿Okay? Bien, empecemos entonces con lo más, digamos, básico que debemos saber, ¿sí? Y de ello, pues depende de cómo estos vegetales van a ser tratados en el laboratorio, ¿sí? Y este término llamado micropropagación, ¿sí? Desde un punto de vista muy simple, se diría que es la propagación de un genotipo a gran escala. Como ustedes podrán ver aquí en la diapositiva, gran cantidad de hojitas, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es aquí obtener el genotipo de un solo genotipo, pero en cantidades, muchas cantidades, ¿ya? Y esto se utiliza, se lo obtiene a través de las técnicas de cultivo de tejidos. Gracias a ello se puede obtener clones, ¿sí? Y de eso se trata la micropropagación, ¿sí? En el laboratorio lo que se hace es obtener familias, generaciones cuyo genotipo mantenga en el tiempo. Y estas fases de la micropropagación, la primera es la preparación de la planta madre. Y la preparación de la planta madre está directamente relacionada con lo que es la edafología. La edafología viene a ser un estudio acerca de las características que tiene la planta de origen. Un estudio tanto del suelo, qué características tiene el suelo, qué microorganismos tiene el suelo, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura en la cual esta planta de origen es? ¿Sí? ¿Cuál es el fotoperiodo? ¿Sí? El fotoperiodo se refiere a la cantidad de luz que recibe durante el día, porque sabemos que en diferentes sitios, regiones de nuestro país, las plantas van a crecer de acuerdo a esta característica. La luz solar produce energía y esta energía es la que utiliza a nivel de los cloroplastos para formar las diferentes sustancias que va a utilizar las células vegetales. Por lo tanto, este fotoperiodo tiene que replicarse en el laboratorio. En el laboratorio las plantas no van a estar en el sol, sino que van a estar en una cámara de cultivo donde tiene que simularse todas estas características. Entonces, este análisis edafológico en la preparación de la planta madre es esencial. ¿Sí? Es esencial porque hasta los medios de cultivo de Murashige-sku, que es uno de los que más se utilizan, y las variantes de la misma tienen las características que tiene la tierra. Es decir, vamos a colocar ciertos elementos que la planta utiliza. Sabemos muy bien que las plantas están en diferentes tipos de terreno. Terreno arcilloso, un terreno que no es arcilloso, viven en arena. Es decir, todo un mundo de sustrato donde éstas crecen. Todo ese estudio la tenemos en la preparación de la planta madre. Y luego viene la otra fase que es el establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia. Importante la asepsia debido a que los hongos son los que contaminan en la mayoría de los casos cuando se está trabajando en cultivo in vitro, ¿sí? En cultivo de tejidos. Entonces debe haber una asepsia tal que no modifique tampoco la viabilidad de las células, porque hay componentes asépticos que si bien destruimos al microorganismo que va a infectar,
o que afecta a la célula, pero ya no crecen las células, ya no se divide, entonces hemos afectado su capacidad de poder dividirse. Entonces, es importante tomar en cuenta también estas condiciones. La segunda fase es la multiplicación de brotes que se lleva a cabo mediante la utilización de diferentes tipos de hormonas que van a coadyuvar a la diferenciación celular. En los vegetales normales, en una planta normal, existen hormonas o mensajeros secundarios o reguladores secundarios o fitohormonas, las cuales están presentes. Entre ellas están las auxinas, las citoquininas, las giberelinas, el etileno, el ácido abscísico. Estas son hormonas vegetales endógenas. Cada una de ellas cumple una función determinada. Las auxinas, por ejemplo, son aquellos que trabajan a nivel de la raíz, ¿sí? Y están constantemente elongando la raíz hasta que llega al punto final donde los genes le indican a la parte final de la raíz, hasta ahí nomás. Pero las raíces secundarias están en constante desarrollo, ¿sí? Y también están en constante modificación a nivel de las raíces secundarias, y estas auxinas funcionan a ese nivel. En cambio, las citoquininas ya no están ahí. Las citoquininas están en la parte superior, donde están el tallo, donde están las hojas, toda la parte aérea se encuentra esta hormona, ¿sí? Y hay otras hormonas que están encargadas directamente de la floración, ¿sí? Hormonas que están encargadas del crecimiento de los tallos, como son las giberelinas, ¿sí? Estas se encargan de hacer crecer los entrenudos de los tallos, ¿sí? De la floración, ¿sí? Hay hormonas que se encargan de la maduración del fruto, como es el caso del etileno. Es una hormona que empieza a producir la planta para que el fruto empiece a madurar, ¿sí? Eso quiere decir que estas hormonas, si bien trabajan muy bien en vivo, in vitro tenemos que utilizar hormonas sintéticas y que también hagan el mismo proceso, ¿sí? Es por ello que en esta etapa de la multiplicación de brotes se manejan bastante las hormonas y en un medio de cultivo determinado. El enraizamiento ya viene a ser una fase en la cual ya las células como tal que estaban en las primeras fases llegan a la cámara de cultivo y ya son plántulas y luego pasan al invernadero. Y aquí se utilizan enzimas que van a actuar, no enzimas, hormonas que van a actuar a nivel de la raíz. Y la aclimatación que ya es en el invernadero, donde las plántulas ya tienen todas las características para que éstas ya sean comercializadas. Entonces, son todas estas fases de las cuales ya les he comentado cada una de ellas, que corresponden a la micropropagación. Las siguientes diapositivas las mostraré de esta forma, ¿sí? Volviéndoles nuevamente a repetir lo que ya les he indicado, pero de una forma mucho más sucinta. En esta fase, la selección de la planta madre y sus estudios característicos de todas sus características, que van desde su tamaño de color, calidad de fruto, forma, temperatura, estudio grafológico, selección de la planta, es decir, un estudio muy profundo en esta etapa. Luego entramos a una fase en la cual ya estamos en el laboratorio y estamos trabajando en la cabina de flujo laminar. Aquí el ambiente debe ser totalmente estéril. El manipulador deberá de tener un atuendo que previamente debería de estar o tiene que estar estéril. Y aquí es donde se utilizan ya la muestra como tal, todo el material es estéril. Y aquí lo que se hace es obtener los esplantos. ¿Qué son los esplantos? Los esplantos son fragmentos de material vegetal que son susceptibles a que estos puedan crecer en un medio de cultivo. Y para ello debe tenerse en cuenta la asepsia, y la asepsia generalmente se la hace con hipoclorito de sodio a una determinada concentración dependiendo del tipo de la variedad de la planta, y se hacen estudios para validar la técnica y ver en qué medida
los esplantos van a crecer en un determinado medio de cultivo después de una diferenciación celular, ¿sí? Los que más contaminan a la muestra son los hongos y las bacterias, ¿sí? Una vez realizada esta asepsia, ¿sí? Son biotecnólogos en biotecnología vegetal, ¿sí? Deberán de tomar en cuenta el aire que existe, ¿sí? El aire que existe aquí tiene que ser un aire estéril, ¿sí? En la mayoría de los casos de estos laboratorios, lo que se realiza es esterilizar toda la noche con luz ultravioleta, ¿sí? Una vez que el personal que ingresa aquí no puede salir hasta que haya terminado su trabajo, ya que todo el material que está aquí está libre de hongos, porque los hongos son los que más perjudican. Claro está, también no se descarta a las bacterias, ¿sí? En estas fases es donde empieza ya a tomarse en cuenta los diferentes tipos de muestras en las cuales se van a colocar en los medios de cultivo, ¿sí? Estas muestras que se pueden colocar a partir de un explanto por modificación a nivel del medio de cultivo, que es de Murashid-Cook, donde tiene nutrientes y macronutrientes, se utilizan hormonas. Estas hormonas de auxinas y citoquininas en concentraciones elevadas dan lugar a la formación de estos componentes llamados callos, ¿sí? Los callos vienen a ser estructuras que son células que están en división celular, pero no en diferenciación celular. Es una masa celular simplemente. Eso se llaman callos. Y estos callos tienen que ser totipotentes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estos callos tienen la capacidad de poder diferenciarse y dar lugar a una división celular y regenerar a una planta completa. A eso se denomina totipotencia. Entonces tienen que tener estas características, ¿sí? O bien se parte a partir de un esplanto y del esplanto se obtienen los protoplastos. Los protoplastos vienen a ser aquellas células en las cuales por las enzimas que se utiliza como la celulasa destruyen la pared celular que tiene celulosa y hemicelulosa y obteniéndose solamente una célula que es desprovista de pared celular y tiene membrana celular. Estos protoplastos son útiles para poder aislar en el laboratorio, obtener diferentes variedades cuando unimos dos protoplastos de diferentes especies. Es una especie diferente y esta otra se unen, se fusionan y obtenemos protoplastos que van a dar lugar a una especie de diferentes características. No ha habido modificación genética, ¿sí? Simplemente es una modificación física que se produce en el laboratorio. También estos protoplastos son útiles para obtener plantas transgénicas, porque se puede introducir ya genes provenientes de otros, ya sea de bacterias, ya sea de otra especie, de otra planta, ¿sí? Y que la planta ya produzca componentes biotecnológicos y obtenemos ya plantas transgénicas o plantas que tengan las características de producir componentes específicos o plantas que sean resistentes a diferentes hongos, bacterias, herbicidas. Entonces son plantas obtenidas a través de biotecnología, ¿sí? ¿Y de dónde se obtienen? A partir de aquí, ¿sí? Es decir, que es el inicio donde se empieza a obtener componentes de diferentes características, ¿sí? En la mayoría de ellos se trabajan en los bioreactores, ¿sí? Que son los equipos útiles para poder procesar y producir este tipo de producto. En la multiplicación de los brotes, una vez pasado todo el proceso de lo que es callos, la totipotencialidad,
podemos obtener a partir de cualquier parte de la planta, ¿sí? Y cultivarlos. Y su carga genética va a ser igual en todos ellos. Y vamos a ir multiplicando miles de veces, ¿sí? Esta es la finalidad de la micropropagación, ¿sí? De tal manera que para obtener esas características deberán de utilizarse reguladores vegetales sintéticos. Ya les había indicado hace un momento atrás cuáles son los endógenos. Ahora, ¿cuáles son aquellos reguladores vegetales o hormonas que se utilizan en el laboratorio? Son entre las auxinas 2,4-diclorofenoxiacético, ¿sí? La benzilaminopurina y el ácido 3-indol-acético. Estos son auxinas y estas van a ser aquellas utilizadas para enraizar, para que la célula de callo se transforme en una célula totipotente, se diferencie para formar algo. Ya son células que se van a ir diferenciando. También las han denominado células madres vegetales porque tienen la capacidad de poder diferenciarse, al igual que en los animales y en el hombre existen células madres y estas células madres pues son totipotentes, tienen la capacidad de, uno, ser diferenciados y otro es desdiferenciados. Entonces, dos términos muy utilizados en las características de las células madres. Y estas células pues tienen que ser activados por estas hormonas. En el caso de los vegetales se utilizan esos hormonas. Y en la parte aérea, la hormona que más se utiliza, el regulador vegetal que más se utiliza es la quinetina, ¿sí? Y para obtener los callos se utilizan quinetina y cualquiera de estos dos a diferentes concentraciones. Y un explanto puede dar lugar a la formación de ese callo. ¿Bien? ¿Cuáles serían nuestras muestras? Un trozo de hoja, un trozo de tallo, un trozo de raíz, un trozo de yema, pueden ser protoplastos, ¿sí? Cuando hablamos de ello, nos referimos a los explantos. Un explanto de hoja, un explanto de tallo, un explanto de raíz, un explanto de las yemas axilares, porque ahí las células son totipotentes. Podemos obtener en el laboratorio protoplastos. Podemos obtener en el laboratorio híbridos. Los híbridos es cuando se tiene la unión de una célula normal con una célula sin núcleo. Se unen estos dos y se denominan híbridos. Y estos híbridos nos permiten obtener, ¿sí?, diferentes tipos de características de plantas diferentes. También podemos partir de células que son aquellas consideradas germinales, como es el caso del polen y de los ovarios, ¿sí? Hay plantas que son hermafroditas y otras que no. Entonces, en función de estas características, podemos ir obteniendo diferentes tipos de muestra. Bien. Si seguimos con el análisis de la biotecnología vegetal, pueden haber diferentes tipos de cultivos. Cultivos de meristemos, de callos, de embriones, de gametofitos, cultivos de células, cultivos de protoplastos, cultivos de híbridos, ¿sí?, de cultivos a partir de células haploides, ¿sí?, diploides, es decir, existe una variedad de cultivos dependiendo de las características que tiene la muestra. Por tal razón que el tipo de cultivo puede empezar de cualquier parte de la planta, ¿sí? Podemos ir hasta obtener una planta completa miles de veces, cuál es el objetivo de la micropropagación, o también el empleo de la biología molecular y biotecnología para obtener ya sea cultivos de células que van a producir un componente específico en los bioreactores. Ya pueden ser a nivel de los embriones, puede ser a nivel de los callos y nos quedamos ahí, ¿sí? Y es aquí donde se obtiene en mayor cantidad. Y luego vamos a obtener el producto que estos producen, ¿sí? Eso se encarga la biotecnología. O ir hasta el final hasta obtener plantas transgénicas, diferentes a la planta original, pero con características diferentes, con características que sean
útiles para el ser humano, útiles para la sociedad. Esta diapositiva simplemente es mostrarles cómo a partir de un callo pueden irse diferenciando hasta formar los embriones, ¿sí? Y estos embriones van a ir diferenciándose hasta llegar a formar, ¿sí?, las raíces, ¿sí? Aquí solamente son las hojas, porque aquí solamente hay citoquininas. Aquí hay auxinas y citoquininas, y las auxinas empiezan a formar la raíz, y luego empiezan a formar los tallos, las hojitas, ¿no? Y ya luego se forma la plántula como tal, ¿sí? Muy bien. Las ventajas de la micropropagación. Se obtienen cultivos en grandes cantidades y en un menor tiempo. Fáciles para poder comercializar. Plantas libres de enfermedades y patógenos. De hecho, que esto es lo que piden cuando se comercializan. Plantaciones de alta calidad y rendimiento. No se requieren comprar semillas para los cultivos porque lo hacen en el laboratorio. Se obtienen plantas hijas con una sola pequeña parte de la planta. De una sola, 2 o 3 hojas podemos tener 100 hasta 200 plantas igualitas, ¿sí? Es decir, que es un método que nos permite obtener en gran cantidad, se multiplican rápidamente y las variedades de estos individuos van a ser iguales genéticamente. La desventaja es que no todas las plantas se pueden micropropagar. Y ahí está el gran desafío para los diferentes tipos de especies, ¿sí? Bien, con esto terminamos la parte de biotecnología vegetal. Ahora dejo de compartir. Listo. Ahora vámonos a al otro tema. Ya es lo último. Cancelar. ¿Pueden observar algo en la pantalla? No. Ahora pueden observar. Sí. Ahora sí. Listo. Bien. Este es nuestro último tema y está referido a la biotecnología forense, ¿sí? La biotecnología forense es un tema que compete al bioquímico como tal. Es un área que el bioquímico puede especializarse como perito en esta área y trabajar en la parte netamente judicial, ¿no? Esta biotecnología forense, vamos a partir de lo que contiene un cromosoma. Un cromosoma tiene un DNA altamente repetitivo y un DNA no repetitivo, ¿sí? También consideramos a este DNA moderadamente repetitivo, pero en algunos casos ya ni siquiera la nombra. Pero el que sí se la nombra es un DNA altamente repetitivo y un DNA no repetitivo. El DNA no repetitivo es aquel que se utiliza en la mayoría de los casos en la parte clínica, ¿sí? Para poder encontrar un gen que está causando una patología, poder determinar si efectivamente ese gen y técnicas que nos permitan analizarlas. Y el DNA altamente repetitivo es este que se utiliza en biotecnología forense, ¿sí? Bien. Este DNA altamente repetitivo se encuentra en abundancia en todos los cromosomas, ¿sí? Y están constituidos en dos. Unos se llaman minisatélites y otros se llaman microsatélites. Y son secuencias repetidas en tándem. ¿Qué significa esto de repetidos en tándem? Una secuencia en tándem es aquella que, por ejemplo, si tenemos adenina, adenina, timina, timina, ¿sí? Y aquí va a ser timina, timina, adenina. ¿Sí? Esta secuencia puede repetirse 30 veces
en la secuencia de nuestro gen, ¿sí? Justamente a nivel de los telómeros. A esto se denomina las 30 veces con la misma secuencia se repite tándem, ¿sí? Es una secuencia repetitiva, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene esta secuencia. En el mío puede haber por lo menos, digamos, unos 10, en otro hay unos 20, en otro hay unos 15, en otro hay unos, etcétera. Es decir, hay una variabilidad única, ¿sí? Y otros pueden ser de otro tipo, pueden ser citosina, citosina, guanina, guanina, ¿sí? Aquí guanina, guanina, citosina, citosina, y esta hay otra repetición, ¿sí? Y estas repeticiones en tándem son las que se analizan en la biotecnología forense. Ya esto lo han llamado minisatélites y microsatélites, ¿sí? Los microsatélites son marcadores de identificación del material genético. Se representa con estas siglas, STRPS o CTRS, ¿sí? Porque son secuencias cortas en tándem y son inferiores a 6 nucleótidos, ¿sí? En cambio, los otros van a ser superiores a 6 nucleótidos, ¿sí? Estos son los que utiliza la biotecnología forense para analizar el DNA. Y mediante esta secuencia en tándem, se puede determinar la paternidad y maternidad, ¿sí? Es decir, analizamos el DNA nuclear y el DNA mitocondrial. ¿Y qué es lo que cumplen? Las reglas mendelianas, ¿sí? Porque la progenie hereda un par de cromosomas, ¿sí? Y se hereda cada alelo de cada progenitor. Y los análisis se pueden hacer del individuo y vamos a tener una huella digital, ¿sí? Nuestra huella de DNA. Y esta huella de DNA de cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Por lo cual podemos observar que hay una diferencia y esto nos permite realizar análisis en biotecnología forense. Para determinar la paternidad, ¿sí? Debemos tener una muestra de algún tejido fácilmente disponible, como en la sangre, por ejemplo. O también puede ser células descamadas de la mucosa, ¿sí? A veces en los niños es muy difícil poder obtener sangre. O a veces, cuando son casos judiciales, el abogado contrario impide que se le haga un daño a su cliente. Entonces ahí está el perito que dice no le vamos a hacer daño al cliente, lo único que vamos a hacer es raspar la mucosa interna de la boca y ya está. Al raspar la mucosa interna de la boca se obtiene ya las células descamadas y a partir de estas células descamadas podemos hacer el análisis de estos microsatélites e identificar ese material genético y comparar, ¿no? Entonces, en las técnicas se utilizan diversos tipos de enzimas. Entre ellos está, por ejemplo, el HIM1. Puede ser EcoR1, EcoR2, HIND3, etc. Se utilizan diferentes tipos de enzimas de restricción que nos van a permitir cortar el material genético y analizar este material. Se puede separar por electroforesis en gel de agarosa, aunque hoy día ya existe la electroforesis capilar, que es mucho más precisa en su lectura. Y la amplificación PCR. Desde la PCR convencional hasta las PCRs ya más evolucionadas, como es la PCR en tiempo real, ¿sí? Los cuales nos van a dar los datos precisos para obtener la información de esos microsatélites. La PCR viene a ser la técnica de amplificación de los genes, ¿sí? Que se utiliza bastante en criminalística, ¿sí? Se utiliza una cantidad mínima de muestra, cualquier tipo, puede ser sangre, semen, para un análisis genético, dependiendo del caso en el cual se esté tratando en la parte forense. Y entre las electroforesis que se elige es la capilar porque tiene ventajas. Es mucho más rápido, la sensibilidad es mayor y los resultados se obtienen de una manera informatizada, lo cual hace de que el resultado final puede ser analizado desde un punto de vista estadístico y no simplemente a ojo de buen cubero, como ocurre
en la electroforesis de agar, ¿no? O de agarosa, ¿sí? Esta técnica capilar emplea una sílica de 50 micrómetros de diámetro, es bastante pequeñito, utiliza marcadores fluorescentes, ¿sí? Y los datos son procesados por un software. El fundamento, ¿sí? Los progenitores, papá y mamá, ¿sí? O el pata de lana que está por ahí. Entonces, ahí queremos saber de dónde proviene ese DNA. Los descendientes van a tener los microsatélites, estos marcadores, se hereda de nuestro papá y nuestra mamá, y entre hermanos también, ¿sí? Están relacionados, por lo tanto se puede hacer un análisis entre hermanos, se puede hacer un análisis filogenético, ¿sí? De nuestros familiares. Es posible realizar. ¿Se cumple la ley de Mendel? Sí se cumple, porque se hereda los alelos tanto de nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? Y el hijo va a tener estos componentes que van a ser analizados, ¿sí? Y en conclusión, puedo decir que la prueba del DNA en el ámbito forense permite a los científicos proporcionar una investigación que ya sea criminal, de violaciones, ¿sí? De escenas en las cuales hubo decesos por un incendio, por ejemplo, ¿sí? Y saber a quién pertenece ese material genético y quién es el individuo, ¿sí? Porque los resultados son de un 99,99%. Mediante estas técnicas se puede analizar el polimorfismo, ¿sí? Podemos analizar antropología criminalística, es decir, una gran variedad de análisis de áreas donde vamos a utilizar las técnicas de biología molecular y de hecho también de biotecnología. Muestras utilizadas en biotecnología forense, ¿cuáles son? Excelentes. La sangre, mucosa salival, ¿sí? Estas son excelentes, donde no hay discusión, siempre y cuando estén en la cadena de custodia, siempre y cuando se tomen en cuenta los protocolos de la conservación de la muestra, ¿sí? Las muestras de células fetales, ¿sí? También son utilizadas, ¿sí? La toma de muestra también deberá tomarse en cuenta. Los peritos son los que analizan con bastante minuciosidad esta clase de muestras para evitar precisamente pérdida de material genético durante la aplicación de la técnica. ¿Sí? Las muestras que son más o menos que no nos sirve, casi nos sirve un 50%, ¿sí? Son aquellos condones donde no se han mantenido a una refrigeración, ¿sí? O que tenían algún componente que alteró a nivel celular. Es decir, podría servir, pero está en función de cómo han sido conservados, ¿sí? Aquellas muestras que son de cordón umbilical seco, pero funcionan un 50% de veces. ¿Sí? Los cepillos de dientes pueden funcionar siempre y cuando hayan células. Por ello que no se da una esperanza de tener un 100% de resultado, como el caso de una sangre venosa o de células descamadas, ¿sí? En la basurilla de las rasuradoras también existen células, pero no siempre. En las toallas femeninas, si es que no ha habido un conservante para poder transportar la muestra, tampoco es recomendable. Los cabellos arrancados, si no tiene raíz, no nos sirve. Pero si tienen raíz, ¿sí? De 10 a 20 hebras bien tomadas sirven. Hoy en día hasta 3 hebras sirve, pero que tenga un bulbo. Claro está que las técnicas van a ser mucho más precisas, mucho más finitas y mucho más costosas. Y finalmente que puede haber muestras que vienen de las colillas de los cigarrillos y muestras de orina, ¿no?
podemos encontrar células que se descaman de la parte renal y podría servirnos, ¿sí? Pero no siempre en un 100%. Todas estas muestras están en un 50% o por debajo del 50%. Aquellas muestras que han sido sometidas a formol, ¿sí?, definitivamente no sirven, porque el formol es un componente que produce rompimientos de los enlaces fosfodiéster de los nucleótidos y el material genético está totalmente destruido, ¿sí? Esa es la peor muestra. Ok, con esto ya hemos terminado el tema que nos corresponde. De seguro ya muchos están durmiéndose y para que se despierten voy a dictarles su cuestionario y para que en esta semana pues se diviertan resolviendo los ejercicios, los cuestionarios y lo envíen a Moodle. Por el tiempo, mañana voy a habilitarles el Moodle. Bien, escriban. ¿Qué entiende por biosensores? Indique en qué se aplica la biotecnología forense. Indique en qué se aplica la biotecnología forense. ¿Qué son los biochips? Siguiente. ¿Cómo se clasifica el cromosoma? Siguiente. ¿Qué características presentan los mini satélites? Siguiente. ¿Para qué se utilizan los microsatélites? ¿Y qué características presentan? Siguiente. Indique las 3 características esenciales para determinar la paternidad. Indique las 3 características esenciales para determinar la paternidad. Siguiente. ¿Qué indica la ley de Mendel? Siguiente. ¿Qué técnica se utiliza para determinar la paternidad? Muy bien. Ok. Voy a pedirles, por favor, que enciendan sus cámaras para tomar la asistencia fotográfica a los valientes que se quedaron. Doctor, disculpe, Dime, Tatiana. es que estoy con otro nombre. Me llamo Clarita. Ahí no dice que te llamas Clarita. Es que Tú no te pude llamas ingresar Tatiana. por mi correo. No entraste por tu correo. No, ¿Y de quién es ese teléfono? es de mi hermana. ¿Será? No lo creo. Ahí dice Tatiano. No, dice Tatiana, dice Tatiano. ¿Tatiana? No. Ya, bien. Ya te creo, voy a tomar la imagen, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Listo. Doctor, buenas noches, disculpe. Yo Hola. no tengo cámara. En mi computadora. Ya, esperamos un ratito. Aquí vamos a anotar. Bien. Tatiana, ¿cuál es tu verdadero nombre? Taz Chávez Clarita. Taz Chávez Clarita. Bien clarita. La chica sin cara, digo, sin rostro, sin imagen. Doctor Gabriela Rivera. Listo, ya está anotada. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Listo?
Bien, Doctor, dime. yo también no puedo encender mi cámara. ¿Y por qué no me dijiste? Dame tu Es que no daba tu bien. apellido y tu nombre. Claro, lo está aún. Listo, anotado. Doctor, ¿cómo le Dime. va? Buenas. Tony Osuna también, por favor. Tony Osuna. ¿Y por qué no prendió su cámara, Tony? Doctor, ¿Otra vez o qué pasó? mi celular se recarga y no la puedo conectar a mi Ay. celular. Yo pensé que le pegaron otra vez y que tenía problemas en no mostrar su cara. No importa, ya la anoté. Gracias, doctor. Ok, Tony, ¿listo? Bueno, pues muchas gracias por escuchar tanto rato, casi 2 horas. Doctor, Que pasen un buen fin de semana. No hagan maldades, pórtense bien y estudien. Dime. Doctor, una consultita. Pasa que, ¿será que el examen del sábado 15 lo pudiera tomar el viernes 14 en la mañana o en la tarde, por favor? No se puede, porque ese día trabajo desde las 8:30 hasta las 7:30 de la noche. Entonces, muy difícilmente voy a poder tomar en ese horario. Entonces, el horario más indicado es el sábado y tampoco se encuentra aulas. Ese es el otro problema. ¿Sí? Doctor, ¿y jueves en el horario de laboratorio? No entran todos los estudiantes. No tenemos aula para los 65 estudiantes que son. Estamos imposibilitados. Ay, pucha. Doctor, Usted también nos había ofrecido el 8, o sea, el siguiente sábado que viene. No se puede porque está dando biología molecular. Es decir, son horarios. Hoy tomé a farmacia. Los otros somos biología molecular. ¿Dónde están ustedes? ¿Sí? Y la otra, que nos quedamos con la nota que tiene.